comenzar con el libro de Oseas, capítulo 1. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el 3. Bueno, leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Osías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ven, toma una mujer fornicaria e hijo de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Amén. Podemos citar, vamos a empezar. Bueno, a lo largo de la Biblia vemos un patrón que es constante, y es en el que Dios ama a su pueblo, ama a sus hijos, ama a su creación. El pueblo, pues, con ese amor que Dios le da, el pueblo aún así se aparta de sus caminos, y Dios llama al arrepentimiento, primeramente con lazos de amor y luego con juicio, ¿verdad? Pero el patrón es el mismo. Dios siempre está dispuesto, el pueblo se aparta y Dios llama al arrepentimiento. Como les comentaba, vamos a estar compartiendo 3 libros distintos. El segundo libro que vamos a estar compartiendo, si pueden ir buscando, es el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 10 al 14. Pueden ir buscando mientras tanto. Pero, aunque estos 3 libros que vamos a estar manejando son en momentos históricos distintos de la época, de la historia de Israel, pues comparten el mismo mensaje, y es de volver a Dios con un corazón genuino y humillado. Estos pasajes pues no hablan de Israel solamente, hablan hoy a la iglesia y a cada creyente, recordándonos que Dios no se conforma con una apariencia espiritual o de piedad, sino que demanda una relación viva y duradera. Este pasaje que acabamos de leer de Oseas, después en el capítulo 4, después que Gomer le dio un hijo a Oseas, le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de sangre de Israel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Luego a Oseas, por medio de Gomer, le nacieron dos hijos, ¿ya? Pero vamos a estar hablando de eso dentro de poco. Esta historia de Oseas se basa en que Dios manda al profeta a vivir una experiencia dolorosa como señal profética. El matrimonio de Oseas representa la relación entre Dios y el pueblo de Israel. Un pueblo que había sido infiel, había puesto su confianza en ídolos y en alianzas humanas en lugar de confiar en el Señor. Los nombres simbólicos que vemos más adelante, pues desde el capítulo 4 hacia adelante, y en el capítulo, quiero decir, desde el versículo 4 y en el capítulo 2 también vamos a ver estos nombres, pero no los vamos a leer porque pues lleva mucho texto. Pero los nombres simbólicos que le coloca Dios a los hijos de Oseas son Loama, que significa no compadecida, y Loami, que es no pueblo mío. Muestran que el pecado tiene consecuencias reales. Cuando el pueblo se aparta de Dios, se rompe la comunión que tenemos con Él, una comunión que Él inicia, por supuesto, porque lo que decíamos al principio, Dios siempre está dispuesto con brazos extendidos de amor, por supuesto. Sin embargo, en toda esta historia de Oseas, una historia pues triste que no muchos seríamos capaces de soportar, Dios no deja de hablar. Dios no deja de hablar. Su corrección no nace del rechazo, sino del amor. Oseas nos enseña de que Dios disciplina porque ama, y que su deseo final no es castigarnos porque Dios se duele del castigo, sino restaurar al pueblo
y se arrepienten. Ese es el propósito de Dios cuando el pueblo se aparta de él. Como comentaba, primero es un lazo de amor y luego es un juicio. Ojalá que nunca lleguemos hasta allá. Amén. Vamos a estar leyendo el segundo libro, que es el libro de Ageo, capítulo 2, versículos 10 al 14. Amén. ¿Alguien lo tiene? Dice así: a los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ellos tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, será santificada. Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo aquel: si un inmundo a causa de su cuerpo muerto tocare alguna cosa de esta, será inmunda. Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió aquel y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y así vino toda obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrece es inmundo. Gloria a Dios. Amén. Para dar un poco de contexto histórico en esta parte, el profeta Ageo confronta al pueblo con una verdad espiritual profunda y a la vez dolorosa, y es que cuando Israel había regresado del exilio y estaba reconstruyendo el templo, pues sí, estaban haciendo algo entre comillas bueno, que era reconstruyendo el templo de Jehová, pero la realidad espiritual es que su corazón no estaba completamente alineado con Dios. Dios les enseña en este libro de Ageo que la santidad no es algo que se pueda llevar a cabo por contacto externo, pero la impureza, la inmundicia, todas esas cosas son algo que sí puede afectar todo lo que hagamos. ¿Ya? No basta con participar de cosas espirituales si nuestra vida no está completamente rendida al Señor. Estábamos hablando de que Ageo, de que Oseas se había casado con una mujer fornicaria. Eso era como tipografía de lo que pasaba con el pueblo. Dios siempre es fuerte, y el pueblo al principio como que sí, pero siempre tendían a inclinarse a las cosas de este mundo, a las cosas malas, ¿ya? Vamos a hablar en nuestro contexto, en nuestra realidad. Sabemos que a causa del pecado nosotros no podemos llegar a la presencia del Señor. Sabemos que a causa del pecado existe una separación entre Dios y nosotros. Amén. El pecado causa esa separación, causa muerte. Pero cuando nosotros hablamos de pecado, siempre se nos viene a la cabeza fornicación carnal, física, humana, se nos viene, no sé, asesinato, engaño, cosas de ese tipo, cosas que todo el mundo se escandaliza. Pero pecado no solamente es eso, pecado son cosas, no son cosas que hacemos solamente, sino las cosas que dejamos de hacer. Bien dice la palabra que aquel que sabe lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. ¿Sí? Por ejemplo, los que estamos en esta congregación, gloria a Dios que estamos aquí, no estamos afuera, mejor estar aquí que estar afuera. ¿Sí? Pero incluso estando aquí adentro, podemos estar haciendo las cosas malas. Podemos incluso perdernos estando dentro de la iglesia. Bien dice la palabra que Jesucristo dijo que en los últimos días muchos le dirían: Señor, Señor, nosotros hicimos esto, hicimos lo otro en tu nombre, pero Él les dirá: no os conozco. Amén. Son personas que tal vez trabajaron en la iglesia, eran personas que le trabajaban muchísimo al Señor, pero no basta con eso. Ya caemos a veces en la rutina, en la monotonía, en venir por venir,
Pero puede que desde hace mucho tiempo nuestro corazón esté apartado de Dios. Y ya por ahí vamos mal. La palabra que dice del profeta Ageo, capítulo 12, 10 al 14, es una palabra un poco fuerte porque está hablando de que todo lo que este pueblo hacía y sacrificaba a Dios era contado como inmundicia. Puede que alguien se suba al púlpito estando en fornicación, estando en adulterio, eso es contado como inmundicia, claramente. Todo eso que se sacrifique ahí puede ser contado como fuego extraño. Pero, aunque la persona no esté en fornicación, no esté en adulterio, no haya hecho nada así como para que la gente se escandalice, con el simple hecho de que uno esté apartado de Dios en su corazón, que no haya una intimidad verdadera, que no haya, digamos, un verdadero como primer amor en nuestro corazón, ya por ahí estamos ofreciendo un sacrificio que tal vez a Dios no le agrade, como el sacrificio que ofreció Caín en un principio. Puede que sean unas frutas bonitas, pero no se hizo con la voluntad o con la disposición correcta. Entonces a Dios eso no sirve, no sube con agrado. Amén. Cuando estamos en nuestras casas, vuelvo y repito, puede que no haya un pecado que consideremos grave, pero ¿cuántos de nosotros a veces pasamos más tiempo frente de una pantalla que de la Biblia? ¿Cuántos de nosotros hemos reemplazado la oración por, no sé, ver películas, salir con la familia, andar por ahí perdiendo el tiempo? Cuando bien sabemos que la palabra dice que los tibios el Señor los vomitará. ¿Y qué es aquello que se puede vomitar? Todo aquello que está dentro del cuerpo. Entonces, incluso estando dentro del cuerpo, nos podemos perder si no hacemos las cosas correctamente. Y algo aún, pues, terrible, y es que si no estamos haciendo las cosas bien como cristianos, si no estamos viviendo una vida de intimidad verdadera con Dios, estamos sacrificando fuego extraño, estamos trayendo tal vez inmundicia al altar, al templo de Dios, y eso puede apartar la presencia de Dios, que es mucho peor. No queremos eso, ¿ves? El mensaje en el libro de Ageo es claro, y es que Dios no solo se agrada de obras externas, sino de una obediencia que fluye de un corazón limpio. Cuando el corazón está mal, aún todo lo que ofrecemos a Dios puede quedar como inmundicia. Este pasaje nos llama a examinarnos y a entender que la verdadera adoración comienza con la obediencia, con humillar nuestros corazones delante de Dios y convivir diariamente una vida rendida a los pies de Dios, a los pies de Cristo. El último pasaje que vamos a estar leyendo es el libro de Joel, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 12 hasta el 13. Quien me encuentre, pues lo puede leer. Joel 2, 12 al 13. Amén. Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele de las víctimas. Amén. En este pasaje que acaba de leer el hermano, el contexto es que en medio de una gran crisis nacional en el pueblo de Israel, Dios hace un llamado pues lleno de misericordia, repitiendo el patrón que siempre se repite en toda la escritura. Primero Dios llama con lazos de amor. Convertidos a mí de todo vuestro corazón y rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Aquí el Señor deja claro de que Dios no solamente quiere
quiere trabajemos, no quiere, vamos a llamarle rituales, no quiere rituales que vengamos, oremos en la iglesia, cantemos, porque en un momento ya no te volvamos a la casa. Dios no quiere esa clase de rituales vacíos, sino un arrepentimiento sincero. Rasgar el corazón significa humillarse delante de Dios, reconocer nuestro pecado. Aclaro nuevamente, no simplemente es pecados sexuales, mentiras, asesinatos, no. El pecado también es no hacer lo que debemos hacer como pueblo de Dios. Reconocer nuestro pecado y volver a Dios con sinceridad y pues arrepentidos. Joven nos recuerda que Dios es misericordioso, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Y el arrepentimiento que Dios nos pide en el libro de Joel no es un arrepentimiento de palabras, no es un arrepentimiento como el Señor perdóname ya. Es un arrepentimiento que conlleva un cambio verdadero, porque de nada nos sirve decirle a Dios, Señor, perdóname porque hice esto o no hice esto, sino volvernos de nuestros malos caminos, ¿ya? Como dar un giro en nuestra vida, ok, esto no le agrada a Dios, pequé contra Dios, ya no lo volveré a hacer, Señor, ayúdanos a no volver a hacerlo, ¿ya? El arrepentimiento abre la puerta a la restauración. Cuando el pueblo se vuelve a Dios, Dios responde con gracia, con perdón y con renovación, ¿ya? Ya para terminar, vamos a brindar una conclusión, y es que en estos 3 libros Dios desea que su pueblo viva en una comunión con Él, en una comunión real, una comunión verdadera, una intimidad con Dios. No solo vivir de apariencia. Sabemos que hay cosas que como cristianos debemos hacer. El cristiano es la sal de la tierra. Nosotros, Jesucristo dijo que nosotros somos la sal de la tierra. Debemos identificarnos con una manera de vestir, una manera de hablar, una manera de responder a las situaciones del mundo, pero eso es lo externo solamente. De nada nos sirve vernos por fuera como cristianos si por dentro estamos llenos de huesos secos. Aquellos como los hipócritas que decían que por fuera están limpios, pero por dentro están llenos de engaño y de inmundicia. El Señor nos manda, no dice como el mensaje que se está predicando hoy en día, que es que el Señor solamente ve nuestro corazón. El Señor sí ve el corazón, pero lo de afuera debe reflejar a Jesucristo también. ¿Qué nos manda el Señor? Primeramente, a limpiar el interior del vaso y luego lo de afuera, porque es que el Señor viene por una iglesia santa, pura y pues así como la tiene Cristo, ¿ya? Entonces es por dentro y también por fuera. Dios nos manda a tener una relación con Él en verdad, porque es que el Señor busca adoradores, hombres y mujeres que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, nos muestra el amor de Dios, un amor verdadero y fiel hacia su pueblo que es infiel. Nosotros le somos infiel a Dios, de manera que a veces nos damos cuenta, y peor aún, a veces sabemos que le estamos siendo infiel a Dios, pero hacemos como si nada, como, ay, el Señor me lo deja pasar, pero yo soy nada, bueno, deja ya. Ageo nos llama a examinar nuestro corazón, a mirar qué son esas pequeñas cosas, entre comillas pequeñas, porque sabemos que hay cosas que nos pueden privar del reino de los cielos. Entonces, Ageo nos llama a examinar nuestro corazón y ver qué son esas pequeñas cosas que hemos dejado entrar a nuestra vida, esas zorras pequeñas de las que habla Jesucristo, que son todas esas pequeñas cosas que a veces las consideramos insignificantes, que a veces creemos que no tienen mucho poder en nosotros, pero cuando tratamos de dejarlas nos damos cuenta de que esas son cosas que nos alejan de Dios, no nos permiten tener una comunión con Él, como si nos amarraran, nos tuvieran encadenados, todas esas cosas que puede que no sepamos, pero
yo estoy claro de que si nosotros le preguntamos al Señor, le oramos y le decimos, Señor, ¿qué son aquellas cosas que a ti no te agradan en mi vida? Que yo tal vez no sé o estoy ignorando. El Señor es fiel en responder, porque bien dice la palabra que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Entonces, si hay algo que al Señor no le gusta de nosotros, Él no nos puede decir. Él no nos puede decir. Entonces, todas estas cosas, las obras pequeñas del pecador de Jesucristo, son cosas que parecen inofensivas, pero que nos privan, que nos alejan de Dios, pues rompe la comunión que tenemos con Dios. Puede que llevemos una vida de oración ferviente, una vida de búsqueda, una vida así como de estar metido en el fuego, por así decirlo. Pero a veces poquito a poquito dejamos entrar cosas, ¿no? Me voy a quedar viendo una película, me voy a quedar en el celular. Es que estoy escuchando una prédica en el celular, pero es una prédica y de repente ¿ya? Entonces, la pregunta es, la espada, quiero decir, la Biblia es como espada de doble filo, eso va para allá y va para acá. Muchas veces nosotros estamos afanados en el día a día, ay, que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que, por el propósito de este año 2026 es arreglar la casa, comprar un carro. Está bien, porque el Señor dice que el deseo que sea es prosperar en todo, así como prospera vuestra alma. Pero la mayoría de nosotros, voy a comenzar en mi caso, porque es así. Por ejemplo, yo le pedí a Dios un carro. Quiero que este año me dé un carro. Y a veces me he visto involucrado en situaciones y yo digo, pero ven acá, yo estoy perdiendo tanto tiempo. A veces, sin darme cuenta, me veo en el celular horas viendo carros, viendo esto, viendo lo otro. Y yo me pregunto, ¿por qué tanto? O sea, ¿qué estoy haciendo? Como le digo, puede que no estemos haciendo algo, un pecado que tal vez escandalice a unas personas, pero no estamos haciendo lo que deberíamos hacer. En la configuración del teléfono hay un apartado que dice bienestar digital, en el cual nosotros podemos ver cuántas horas pasamos en el teléfono. Y yo tan seguro que si nosotros gastáramos la cantidad de horas que aparece ahí, leyendo Biblia y orando, nuestra vida espiritual sería totalmente diferente. Seríamos unos hombres y unas mujeres de Dios. Dios nos usaría en maneras que ni nosotros imaginamos. Pero a veces no queremos. Entonces la pregunta sería, ¿por qué estamos tan pendientes de las cosas de este mundo, perdiendo tanto tiempo? Si bien dice la palabra que todo lo que es este mundo está reservado para el fuego. Puede que no sea malo ver un carro, una casa bonita, no sé, ahorrar para que nuestros hijos estudien y esas cosas. Pero todas esas cosas pasan. Lo que importa es estar agarrado de Dios, porque no sabemos cuándo Cristo va a volver, si va a volver hoy, si va a volver mañana, si va a volver por la noche. Lo único importante aquí es estar agarrado con Dios. Cualquier cosa que nos sorprenda, irnos con Él. ¿Amén? Y ya para finalizar, Joel nos invita a venir a los pies del Señor con arrepentimiento genuino, lo cual implica un cambio de dirección, de conducta y de caminar a Dios. ¿Tenemos planes para este 2016? Yo sé que sí, la mayoría tenemos planes para este 2016. Pero ojalá que nuestro plan, nuestra meta principal sea estar muchísimo más cerca de Dios que el año pasado. Que sea orar más, leer una Biblia, tener una búsqueda constante con el Señor, porque ya el fin se acerca. Si es que ya no está aquí a la puerta. Amén. Esa ha sido la palabra de esta mañana. Que el Señor sea añadiendo la bendición.